Familia, buenas noches. Buenas noches. La enseñanza del día de hoy se titula La Gran Tribulación. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente reunidos en familia, Señor, cumpliendo tu propósito, Padre Santo, de realizar este altar familiar, noche tras noche, Señor, soportándonos en tu palabra, Padre Santo, en la revelación que tu Santo Espíritu nos da de ella, Padre Santo, para crecer en el conocimiento que tenemos de ti, para fortalecer nuestra fe, Señor, porque escrito está que la fe crece al oír tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra en nuestra boca, porque tu palabra es poder, tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor. Declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces, ayer estuvimos hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y vimos cómo el rapto de la iglesia da inicio al día del Señor, que es uno de los eventos escatológicos establecidos, profetizados en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, vimos que el día del Señor es un día que dura 1000 años. Y en este tiempo el Señor va a terminar su obra. El propósito de Dios es redimir al hombre. Inició con redimiendo su espíritu con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda venida va a redimir su cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo del hombre. Y durante los 1000 años, el día del Señor, que será el reino milenial, Él estará trabajando para redimir el planeta. Redimir la creación, el mundo. Entonces, ayer iniciamos con el arrebatamiento de la iglesia. Vimos que el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea tomada, va a ser llevada a los cielos y allá se van a presentar otros dos eventos, que son el tribunal de Cristo, que es para premiar, para condecorar los galardones, las coronas, y las bodas del Cordero. Pero durante ese tiempo que la iglesia va a estar en el cielo, en estos dos eventos, la tierra va a estar pasando la gran tribulación. Y hoy vamos a hablar de este evento de la gran tribulación. Entonces, este es uno de estos eventos escatológicos profetizados en la Biblia. Ya entendimos que escatología es el estudio de los tiempos finales. ¿Qué sucederá? Que hacen parte de este el día del Señor. Y esta gran tribulación tiene como un gran propósito, que es el dar fin a la era de oscuridad en el planeta Tierra. Entonces son unas buenas noticias, pero la transición es bastante complicada para los que no reciben a Cristo, para los que no hagan parte de la iglesia en el momento del arrebatamiento. Ese proceso de transición va a ser muy doloroso y hoy vamos a entender cómo funciona esto, cómo va a ser. Entonces, vamos a mirar que la gran tribulación inicia luego del rapto de la iglesia, lo que permitirá que se levante el anticristo. Entonces vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 7 y 8. 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Dice la palabra: pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Amén. Entonces aquí estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, una de las versiones de la Biblia en español. Habla de anarquía, no se entiende muy bien este concepto, entonces es importante buscar otras versiones. Yo encontré la versión de Dios habla hoy y me parece que lo dice de una manera mucho más clara. Dice de la siguiente manera: pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo, el que le está haciendo estorbo. ¿A quién? A la maldad. ¿Hay algo o alguien que le está haciendo estorbo a la maldad? Entonces, es decir, cuando sea quitado esto que está haciendo estorbo, aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá la impotencia cuando regrese en todo su poder. O sea, aquí nos está hablando que va a aparecer aquel malvado. La Reina Valera dice el impío, refiriéndose al anticristo. Entonces ahí va a aparecer. Y el que será quitado, el que está haciendo estorbo, es la iglesia. La iglesia en este momento le está haciendo estorbo a los planes secretos de la oscuridad. La iglesia le está haciendo estorbo porque la iglesia tiene la autoridad de Cristo, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces Satanás y toda la oscuridad está bajo los pies de la iglesia porque Satanás está bajo los pies de Cristo.
y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces le está haciendo estorbo. Pero cuando este que le está haciendo estorbo sea quitado, es decir, cuando la iglesia sea raptada, sea llevada a los cielos para estos eventos que ya explicamos, pues le va a quedar el camino libre. No va a haber quien le impida, no va a haber quien le sea tropiezo. Y ahí es cuando va a empezar el gobierno del anticristo. Esto es mucho más denso de lo que podemos explicar en este corto tiempo, pero vamos a hablar un pequeño brochazo para que podamos entender en qué consisten estos eventos. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi manto de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Amén. Entonces aquí Apocalipsis 3:10 nos está confirmando que la iglesia va a ser tomada para que no tengamos que vivir este tiempo de gran tribulación con el cual se va a probar a los moradores del planeta Tierra, a los moradores de este mundo, de este tiempo de prueba que va a venir sobre la humanidad. Entonces la iglesia va a ser librada de esa gran tribulación. Aquí nos está confirmando eso. Ahora mire lo que dice Daniel 9:27. Aquí vamos a entender cuánto tiempo va a durar esa tribulación y el porqué de ella. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces, bueno, acá en la Nueva Traducción Viviente está hablando del profanador, hace referencia al anticristo. Entonces, cuando la iglesia sea tomada, llevada a los cielos, va a aparecer el anticristo. Y ese anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y ese pacto va a tener una duración de 7 años. Ese es el tiempo que dura la tribulación. Los primeros 3 años y medio no van a ser tan complicados porque está en una relativa paz, ¿sí? Él está tratando de organizar lo que llaman hoy en día el nuevo orden mundial, lo estará organizando, terminando los últimos, para que a la mitad de ese periodo se revele realmente cómo es. Como el gran anticristo, y va a profanar el templo y bueno, todo lo que maneja el pueblo de Israel. Entonces este tiempo de la gran tribulación es un tiempo escogido con Dios para salvar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel hoy en día no cree en Jesucristo. Y juntamente con el pueblo de Israel, pues va a salvar el remanente de la humanidad de otras naciones que durante este tiempo de gran tribulación se acerquen a Dios. Entonces, es un tiempo para tratar con el pueblo de Israel y con toda la humanidad, y es un periodo que va a tardar 7 años. Ahora, es un periodo corto, pero si lo hemos comparado contra la eternidad, es un instante, es un abrir y cerrar de ojos en el tiempo de Dios, ¿cierto? Pero 7 años de tribulación son 7 años. Si nosotros llevamos unos meses padeciendo esto del COVID-19 y nos ha parecido eterno, 7 años, y esto del COVID es apenas, la Biblia lo dice en Mateo 24, principio de dolores, es apenas el principio de dolores, porque lo que se avecina es bien difícil, lo vamos a ver a continuación. Entonces, este periodo de la gran tribulación es un periodo de gran aflicción, de calamidades, de desastres, de catástrofes. Es un periodo muy complicado. Mire lo que dice en Mateo 24, 21 al 22. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que es una época de angustia como nunca ha habido y nunca habrá. La versión Dios habla hoy dice, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Un sufrimiento como nunca. Ese periodo que es tan corto,
Acá mismo lo dice, y Dios acortará ese tiempo. Afortunadamente es un periodo muy corto, son 7 años, pero realmente son 3 años y medio de gran tribulación. Es un periodo muy corto, pero va a ser muy difícil, va a ser el periodo de la historia del hombre más difícil. Más difícil. Es peor que lo que se vivió en la primera mitad del siglo XIX, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi. Es mucho peor que eso. Mucho peor que eso. Los cálculos estiman que la mitad de la población va a morir en ese periodo. La mitad de la población mundial. O sea, es un periodo muy difícil. Ahora vamos a ver qué va a pasar durante este periodo. Vamos a Apocalipsis 6 y vamos a leer ahí en este capítulo 6 varios versículos. Apocalipsis 6. Veamos 6:4. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Entonces aquí nos está dando un indicio, nos está diciendo claramente, lo que va a pasar. Van a haber guerras, va a haber muerte, destrucción por causa de las guerras. Ahora mire lo que dice el versículo 8. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Muertes, peste, hambre, enfermedad, todo esto va a ocurrir en esta gran tribulación. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Aquí está hablando de una gran catástrofe, de un gran terremoto. Van a haber muchos desastres naturales, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Más adelante vemos cómo caen cosas desde el cielo. Realmente eso va a ser una época muy complicada. Va a ser lo que dice la palabra, la época de sufrimiento más grande de que nunca ha habido y que nunca más habrá. Y este capítulo 6 de Apocalipsis apenas nos está narrando de lo que va a acontecer en el primer cuarto de esta gran tribulación. Pero si seguimos leyendo en el resto de capítulos de Apocalipsis, de ahí en adelante vamos a encontrar lo que va a pasar después. ¿Sí? Aquí está hablando de los sellos, luego vienen las trompetas, luego vienen las copas. Son 21 juicios sobre el mundo que vienen y es complicado. Por eso es lo que estamos viviendo nosotros en este momento que decimos, Dios, ¿cómo está el mundo? Esto es principio de dolores. Ahora, durante esta época de la gran tribulación, este periodo de la gran tribulación está dentro de la era de la gracia. La era de la gracia, ¿qué significa? Nosotros en este momento vivimos en la era de la gracia. La era de la gracia es que nosotros somos salvos no por obras, sino por la gracia de Dios, por lo que Dios hizo y por su infinito amor para con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos de su ira. Lo podemos ver allá en 1 Tesalonicenses 1:10, que seremos salvos de la ira venidera, solamente por recibir a Cristo en nuestro corazón, por aceptarlo como Señor y Salvador y permitir que el Espíritu Santo venga a morar en nuestros corazones y transforme nuestra vida, nos saque de las tinieblas a la luz. Eso es la era de la gracia. Y este periodo de la gran tribulación está dentro de la era de la gracia. O sea, durante esta época de la gran tribulación, las personas se van a salvar. Van a haber personas que acepten la salvación y se salven. Mire lo que dice Daniel 12:1. Entonces se presentará Miguel, el gran ángel encargado de proteger a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no había otro en toda la historia de la humanidad. Cuando este tiempo llegue, se salvarán todos los miembros de tu pueblo cuyo nombre esté escrito en el libro de registro de Dios. Amén. Entonces, en esta época de la gran tribulación, que hace parte de este periodo de la gracia, la gente será salva por creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, todos los que se hayan escritos en el libro. En Apocalipsis se habla del libro, muy bueno que podamos estudiar también de esto. Entonces, nosotros nos quedamos inscritos en el libro cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, cuando aceptamos el plan de redención, cuando aceptamos el plan de salvación que el Señor nos ha dado. Y lo vamos a hacer. Ahora, lo que pasa, la diferencia de hacerlo ahora, hacerlo en ese momento de la gran tribulación, hay una gran diferencia.
Porque nosotros ahora recibimos a Cristo nuestro Señor y Salvador y lo que empezamos a crecer en fe para traer todas las bendiciones que el Señor ha traído. O sea, nosotros aceptamos a Cristo para vivir en victoria. En ese momento de la gran tribulación no va a ser así. Mire lo que dice Mateo 24:9. Entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí. Ese periodo de la gran tribulación, el que acepte a Cristo está condenado a muerte. Si ahorita nos cuesta trabajo creer y aceptar a Cristo, que estamos en la época de que lo aceptamos y somos bendecidos, ¿cómo será en ese momento que lo que está en juego es esta vida? Aceptar a Cristo es sentencia de muerte en la época de la gran tribulación, porque acuérdense que no va a estar la iglesia, no va a estar el cuerpo de Cristo defendiendo ni predicando el evangelio. ¿Quién les va a contar? Ya lo leímos. ¿Cómo van a creer en aquel si ni siquiera lo han escuchado, nadie les ha dicho nada? En esa época, ¿quién les va a decir? La iglesia no está. Y no hay quien detenga a Satanás, a sus demonios y a todo el reino de la oscuridad. Entonces ellos van a hacer y deshacer. El que confiese a Cristo en ese momento será muerto. Mire lo que dice Apocalipsis 7:14. Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Este pasaje es bien bonito que lo puedan leer más completo. Aquí está hablando de Juan, vio en visión una gran multitud de personas vestidas de blanco, ¿no? Sí, pero era el segundo bus bueno, este no lo hemos mucho hablado, pero es esa la gran cosecha. Sale de la gran tribulación. Millones y millones y millones de personas van a aceptar a Cristo, pero a costa de muerte. Y aquí le está hablando, el Señor Jesús le está diciendo a Juan, le está diciendo quiénes son esas personas que él está viendo. Y él le dice, son los que han salido de la gran tribulación, los que han perecido, han muerto, pero se salvaron. Perecieron en la gran tribulación, pero están salvos. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. La única manera de limpiar nuestra vestidura es con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este grupo está conformado tanto de los descendientes de Israel, porque va a haber un gran avivamiento a través de esta gran tribulación en el pueblo de Israel, que hoy en día no creen en Cristo, pero también va a haber un gran avivamiento en el mundo, pero a un dolor muy grande. Pero es el último gran esfuerzo que el Señor va a hacer para poder redimir al hombre. Acuérdate que el Señor escogió a toda la humanidad para que sea salva, pero la humanidad le ha dado la espalda. Pero él es paciente, ¿no? Por el bien de los elegidos, y los elegidos somos toda la humanidad. Ahora, la gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Y ese fin de la gran tribulación es el fin de la oscuridad. Luego lo vamos a estudiar más en detalle. Por ahora solamente vamos a concluir con esto, que la gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Vamos a Mateo 24 y vamos a leer los versículos 29 y 30 y con esto terminamos. Una vez que la persecución de aquellos días haya cesado, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo y los poderes que están sobre la tierra se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal de mi venida, y el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es fabuloso esto. Al final de esta gran tribulación, cuando el mundo está sumido en una oscuridad tremenda, ni siquiera resplandecerá el sol, ni las estrellas, ni la luna. Por la oscuridad que estará reinando en el mundo en ese momento, aparecerá Jesucristo, nuestro Salvador, en su segunda venida, a redimir al hombre, redimir su cuerpo y empezar el proceso de redención. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo, aparece en un escenario espectacular. Ojalá lo podamos estudiar, que es en medio de una gran batalla. Los ejércitos enemigos de Israel están asediando a Jerusalén y ya los tienen a punto de derrotar. En el momento culme aparece Jesucristo. Y lo leímos en el versículo de Tesalonicenses, que decía que cuando aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con un soplo de su boca y reducirá la impotencia cuando regrese con todo su resplandor. Entonces aquí está hablando de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca, el solo resplandor de su presencia aniquilará con el anticristo. Solo el resplandor de su presencia va a ser algo espectacular.
Y lo mejor de todo es que nosotros estaremos allí, porque Jesucristo viene en la segunda venida con sus santos, o sea, nosotros con su cuerpo, y seremos transformados y estaremos acá con nuestros cuerpos glorificados. Acuerden que nosotros veníamos del tribunal de Cristo, de la premiación, de las bodas del Cordero. Venimos felices a acompañar a Jesucristo para darle fin a la era de las tinieblas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estas tus enseñanzas. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, que nos da el entendimiento y la sabiduría para discernir tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos estás haciendo entendido de los tiempos, Señor, para que nosotros sepamos, Señor, interpretar estos tiempos y sepamos qué hacer, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das poder a través de nuestra palabra, Señor, para que nosotros podamos persuadir a aquellos que todavía no se han acercado al Señor de corazón sincero, quienes aún todavía no han rendido su corazón al Señor. Y hoy les podemos decir a todos ellos que están a tiempo. Están a tiempo, el Señor está a la puerta tocándose para que nosotros entreguemos todo nuestro corazón a Él y para que el Señor nos pueda evitar pasar por esa gran tribulación. Padre Santo, te damos gracias por tus enseñanzas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.